Gracias, compañeros. Gracias, perdonen que teníamos ese inconveniente. Les decía que les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y especialmente a las personas que no pertenecen a nuestro grupo, pero que nos visitan este día, y también a personas que probablemente no conocen de nuestras hermandades. Qué gusto, Graciela Aragón, que estés aquí con nosotros en esta fiesta espiritual. Mi nombre es Julio Zeta, soy un enfermo alcohólico y un desajustado mental y emocional. Gracias a Dios en un proceso de recuperación. Sean todos bienvenidos para ponernos en contacto y en disposición con nuestro poder superior de nuestro entendimiento, o para aquellos que simple y sencillamente les gusta la meditación, les invito a que hagamos un minuto de silencio. De esta forma, hacer contacto y ponernos en disposición para que esta junta nos deje algo provechoso. Sean bienvenidos. Gracias, compañeros, compañeras y personas que nos visitan. Quien quiera continuar meditando puede hacerlo. Le voy a dar lectura rápido a nuestro enunciado. Somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, o que sufras trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis, codependencias, o que sea familiar de un alcohólico o un adicto. No estás solo, hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas 36 principios espirituales, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad de la cual deseas recuperarte, tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos proporciona la tecnología. Utilizamos medios como la computadora, un teléfono celular, mediante la plataforma Free Conference Call. Te invitamos a asistir a nuestras reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo. Ahora tienes una alternativa. Compañeros, esta junta está abierta y en manos de un poder superior. Me detengo un momentito para hacer algunos considerandos. Primero, esta junta tiene una duración de 90 minutos. La vamos a grabar para efectos de pasar el mensaje a través de nuestros medios. Permítanme también darle la bienvenida a nuestra compañera Rocío. Aunque ella es de casa, en esta ocasión nos va a compartir el tema cicatrizar las heridas de la infancia. Antes de iniciar, recordemos que todos tenemos un tiempo de exposición de 45 minutos para que Rocío desarrolle su tema. Posteriormente, se abrirá un espacio para que podamos hacer preguntas y que Rocío nos dé sus puntos de vista, sus respuestas. ¿Cómo podemos hacer las preguntas? Los que ya son de nuestro grupo saben que basta con levantar la mano. Podemos también escribirlas
o también abordar el micrófono. Para eso levantamos nuestra mano. El cierre será con avisos, la oración de la serenidad y la declaratoria de la responsabilidad. Rocío, adelante, por favor. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rocío, soy codependiente anónimo y Al-Anon, hija adulta. Y bueno, esta noche me han invitado a compartir el tema cicatrizar las heridas de la infancia. Antes que nada, quiero agradecer al grupo por considerarme para compartir este tema. Y también quiero decirles que lo que les voy a compartir está principalmente basado en lo que dice la literatura de codependientes anónimos. Y por supuesto les voy a dar la referencia para que ustedes puedan ubicarla, y en mi propia experiencia, fortaleza y esperanza. Para comenzar, quiero mencionarles una frase que me gusta mucho. Julio aquí ya les va a colocar la imagen para que ustedes mismos la puedan apreciar. Es la única lámina que preparé para este tema. Y bueno, todavía no se mueve la pantalla, pero la frase en cuestión dice: me gusta el mensaje de la cicatriz, porque dice, aquí dolió y aquí sanó. Y justamente el tema de hoy es ese, cicatrizar. De manera popular, por algún tiempo se ha estado difundiendo pues expresiones y contenido a través de otros medios de influencia, redes sociales, Google, YouTube, Instagram, Facebook, por donde quiera que usted entre, pues fácilmente va a encontrar temáticas acerca de heridas. Y nuestro programa particularmente no se refiere a la herida. En la bienvenida de Codependientes Anónimos se dice que la codependencia es una conducta, y esta conducta está profundamente enraizada. Esa es otra característica. La codependencia es una conducta profundamente enraizada. Tiene otras dos características: es obsesiva y es compulsiva. Y tiene su origen en el trauma de nuestra niñez. Entonces, cuando pienso en lo que es ser codependiente y buscar una definición precisa para la codependencia, la misma literatura explica que no hay una definición exacta y única. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros viene de un origen disfuncional de nuestras familias, en donde en algunos hubo adicciones y otras enfermedades. Entonces, aquí, aunque en Codependientes Anónimos, aunque no es un programa para tratar adicciones, sí atiende ese aspecto de la conducta que se originó en esos traumas de la niñez. Julio, si pones la laminita, por favor, para que los compañeros la vean. Y entonces ustedes pueden ver allí que la imagen representa la figura de un ser humano roto, pero unido al mismo tiempo. Hay un arte japonés que se llama kintsugi, pero no estarlo diciendo mal, y lo que significa kintsugi es como se dice, y es el arte de hacer notable y embellecer las imperfecciones de un objeto. Cuando a mí en la antigüedad, no sé si a ustedes les pasaría, pero cuando yo era pequeña,
estaba muy de moda tener imágenes de porcelana en las casas. Y cuando una de esas imágenes se caía, entonces era común que se agarrara algún pegamento y se les colocara, y como si el corte no se astillaba, pues se unía y ni siquiera se notaba que estaba roto. Se ocultaba, se fingía que esa fractura, ese golpe no estaba allí. Pues los seres humanos, a través de un proceso que se llama negación, también suele ocurrir. El problema con la negación es que no me permite trabajar y no me permite tener conciencia, y me convierte en un autómata de las circunstancias, sin identificar el origen de mis impulsos emocionales. Entonces, en esta misma metáfora, los japoneses lo que hacen es que cuando una pieza se rompe, la vuelven a unir y resaltan las roturas o las fracturas con oro. Pues para mí, este programa de recuperación es oro. Es el oro que une todas esas pequeñas fracturas, todos esos pequeños traumas que de alguna manera me marcaron, pero que ya yo no tengo que ocultar. Hay una de las reflexiones de Alcohólicos Anónimos que dice que mi historia, que mi vida ya no es un libro, una historia de horror. Ahora es un libro de consulta. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy practicando un programa de recuperación, en la medida que yo voy adquiriendo conciencia, y de la conciencia paso a la aceptación y finalmente a la acción, entonces yo voy sellando esas pequeñas fracturas y voy cicatrizando. Ya no soy una persona herida. Ya no se trata de andar por la vida colocándome etiquetas, porque esa es la influencia del mundo. He escuchado muchas personas que al hablar dicen: es que yo tengo la herida del abandono, es que yo tengo la herida del rechazo, es que yo tengo la herida de la humillación, es que yo tengo la herida de la traición, es que yo he vivido manipulación. Y ahí está esa etiqueta, como quien se agarra una de esas notitas adhesivas y se las pone en la frente y dice: esto es lo que yo soy. Hay personas que todavía van más lejos, porque lo he escuchado, que dicen: es que yo sufro de apego evitativo, yo tengo apego ansioso, es que yo tengo un apego desorganizado. Ajá, ¿y quién te lo diagnosticó? Ah, no, es que yo vi un video en YouTube, yo vi un post en Instagram, es que en Facebook yo entré a un en vivo y estaban hablando de eso. Entonces, de alguna manera, en este ecosistema humano llamado vida, en el que existo, pues sí, hay mucha contaminación. No solamente hay contaminación que está alterando el clima, que está alterando la vegetación y el ambiente, sino que hay una contaminación todavía más severa, que contribuye a caer en una ceguera profunda a nivel de autoconocimiento, y es una contaminación emocional. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me etiqueto, dejo de enfocarme en cicatrizar y simplemente estoy al pendiente de cuidar a quien no voy a salpicar, porque dicen que las personas heridas sangran sobre los demás. Entonces, ¿qué dice el programa? Porque es relevante este tema.
Pues fíjense, en el libro azul de Codependientes Anónimos hay un punto que hemos tratado en reunión y que dice, ¿por qué es importante nuestra infancia? Y justamente ahí es donde se van sentando las bases para poder empezar con ese proceso de conciencia. No para quedarse anclado en ese padecimiento y viviendo en el pasado, porque el pasado es un tiempo que ya no nos ayuda en nada. Ya no podemos cambiar ningún elemento del pasado. Por eso en otras comunidades y en otras fuentes, como por ejemplo Neuróticos Anónimos, nos habla de la causa actual y de la causa remota de la enfermedad. Y me dice que la enfermedad que yo tengo que atender, la parte de la enfermedad que yo tengo que atender es la que yo estoy vivenciando en el aquí y en el ahora. Y hasta pone un ejemplo y dice, si yo voy por una carretera y se me pincha una llanta, a mí no me sirve de nada ponerme a investigar cómo llegó, por qué ese clavo está allí, cómo llegó ese clavo allí. Y algunos dicen, entonces no hay que hacer el autoexamen, no hay que hacer un cuarto paso, no hay que hacer un proceso de autoconocimiento. No, la literatura no está diciendo eso. Está diciendo que si yo tengo una llanta que tiene un agujero de clavo, pues yo tengo que ocuparme de encontrar una solución para ese agujero. Llamar una grúa o cualquier cosa. En algún momento yo voy a ir conduciendo y mi carro va a empezar a tener un movimiento extraño y ese es el por qué, que a mí me toca investigar. ¿Por qué yo estoy conduciendo, estoy perdiendo el control de mi vehículo? Porque yo estoy en esta vida y estoy perdiendo el control de mis relaciones, de la expresión de mi felicidad, porque estoy todo el tiempo enojado, ansioso, reactivo. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Es el por qué yo tengo que investigar. Porque tengo un clavo en la llanta. Entonces, como tengo un clavo en la llanta, entonces ahí es donde yo tengo que empezar a atender. ¿Qué tengo que atender? Remendar la llanta. También es muy importante que yo entienda que este es un programa en el cual, a través de la conciencia, yo voy a pasar a la aceptación y de allí a la acción. En una oportunidad escuchaba un compartimiento donde nuestra compañera decía, yo hoy me doy cuenta que mi problema era que yo pasaba de la conciencia a la acción, pero no aceptaba. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque mientras yo no tenga conciencia verdadera, yo no voy a llegar a la aceptación. Si yo no tengo aceptación es porque yo no he trabajado un verdadero estado de conciencia. Entonces, en la niñez, a nosotros se nos implantan, nosotros vamos adquiriendo todas las creencias, siguiendo ese sistema que se ha hecho popular de las heridas. Por ejemplo, hay una etapa de nuestra niñez y de nuestras etapas de desarrollo que va de la edad de 0, en realidad antes, por lo menos unos 28 días antes de nacer, hasta los 5 años, en el que nuestro sistema nervioso se está terminando de desarrollar. ¿Y qué es lo que se está terminando de desarrollar hasta los 5 años? Pues lo que se conoce como la vaina de mielina. Entonces, háganse cuenta que cuando yo nací, todo mi sistema nervioso, háganse cuenta que toda la instalación eléctrica de mi cuerpo, todo el cableado, ahí existía, pero solamente los puros hilos de cobre. ¿Alguna vez ustedes han agarrado un cable y le han quitado la cubierta plástica que hay por dentro, filamentos? Pues
tengo solamente los filamentos. Y a medida que voy creciendo, se va dando un proceso que se llama mielinización. Les explico esto porque, aunque no lo dice el programa, es importante entender la naturaleza de un trauma complejo. Entonces, ese proceso de mielinización se va desarrollando hasta los 5 años, va por etapas. Y en cada una de esas etapas, cuando ya se ha cubierto nuestras terminaciones nerviosas a nivel de toda la columna vertebral, es como que allí quedan marcados algunos aspectos de nuestra sensibilidad o de nuestra percepción ante el mundo. De alguna manera, que haciendo un puente con la literatura de Neuróticos Anónimos, como les había comentado, en el capítulo 5 de las leyes de la enfermedad mental y emocional, dice que la enfermedad está dentro de nosotros. Y coloca un ejemplo bien significativo. Y dice que 2 hombres van a la guerra y los 2 regresan. Uno viene con un trauma posguerra y el otro viene como un héroe condecorado. ¿Qué pasó? Si los mismos fueron a la misma guerra, es verdad. La diferencia fue la interpretación de los eventos traumáticos que uno hizo y que el otro lo hizo también de manera diferente. Cada uno está interpretando de acuerdo a sus experiencias previas. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollándonos, cuando en nuestra niñez nosotros estamos viviendo nuestras experiencias, hay eventos que ocurren que se pueden convertir en un trauma o no. ¿Por qué? Porque de pronto puede ser que en una familia 2 sean hermanos, vivan el mismo evento y uno queda marcado y otro no. Tiene que ver mucho la edad, tiene que ver la conciencia, tiene que ver la profundización de ese proceso. Yo en algunas ocasiones he explicado esto de la cicatriz con el tamaño y la naturaleza de la herida. ¿Alguna vez se cayeron cuando eran niños y se rasparon una rodilla? O los codos. ¿Qué pasaba cuando empezaban a salir esas pequeñas costritas color oscuro? Si nosotros empezamos a arrancarnos esas costras, la próxima costra iba a ser más grande, y más grande y más grande, hasta que la cicatriz quedaba como una mancha. Y eso es que es simplemente una escoriación de la piel. Imagínense si tenemos una herida y una herida se contamina y tienen que abrirla y volverla a cerrar. La cicatriz de esa herida, ese evento será el mismo, no, tampoco será el mismo dolor. Entonces es importante tener en cuenta que, si bien muchos pueden tener los mismos síntomas, todos no tienen la misma historia. Por eso les decía, es importante no etiquetarse, porque si yo creo que yo estoy mal, voy a estar mal. En CODA hay un lema que dice, está bien si lo crees y está bien si no lo crees. Es que es así. Es como los lemas de Codependientes Anónimos son originalmente en inglés. Hay muchos juegos de palabras, ¿no? Está bien si lo crees y está bien si no lo crees. Está bien si lo haces y está bien si no lo haces. Entonces, es importante esto, porque si, por ejemplo, vamos a darle el caso. Antiguamente, en la crianza, se estilaba que las abuelas le decían a las hijas, especialmente cuando eran primerizas, deja al bebé llorar, déjalo que llore, porque si tú no lo dejas llorar, él se va a acostumbrar a vivir a puro brazo. Entonces dejaban a los bebés en la cuna, llore y llore y llore, hasta que efectivamente llegaba un momento en que los bebés los dejaban en la cuna y dejaban de llorar. No era porque habían entendido que mamá no iba a llegar, o no era porque habían entendido que tenían que comportarse bien. No, dejaban de llorar porque sencillamente se sintieron abandonados y experimentaron ese dolor del abandono, así de simple, sin
sin mucho show, como dirían. Entonces luego ya se va generando una sensibilidad al estímulo de la soledad. Pero ¿qué pasa si luego ese niño crece y tiene hermanos y juega y socializa y se integra? Pues sí va a tener una sensibilidad al estímulo de ser abandonado, lo va a sentir con la misma intensidad que lo sintió quizás en la cuna, pero no le va a dar tan duro como uno que posiblemente estuvo siempre solo, era hijo único, no lo dejaban jugar con sus amigos, y entonces eso va haciendo que el adulto se convierta en una persona solitaria, inquieta y con estrategias de adaptación evitativas. Por eso es que en Codependientes Anónimos habla de los patrones de evitación. En el libro azul de Codependientes Anónimos también habla del niño interior. Habla de esos momentos de nuestra vida que nosotros, a través del autoconocimiento, asistir a las reuniones, el uso de la tribuna, lectura de la literatura, apadrinamiento, nosotros podemos ir identificando esos momentos de la vida que fueron los que de alguna manera nos marcaron, nos traumaron. Yo le decía en una oportunidad a una persona, las heridas no existen. Todos esos eventos son traumas. Lo que pasa es que es más popular llegar y decir, es que yo tengo herida de la infancia, a decir, es que yo tengo traumas de la infancia, porque nadie quiere decir y declararle al mundo, yo soy una traumada, yo soy un traumado. Pero es así. Si ustedes se meten e investigan, y se los digo porque sé que lo hacen, van a encontrar diferentes puntos de vista y algunos controversiales que parecieran que niegan una cosa con la otra, y no, sino que cuando se le da el curso adecuado a una temática, pues algunos, como no lo comprenden, pues lo rechazan. Hace unos días le decía a un amigo y compañero, desafortunadamente, parte de la naturaleza humana es querer atacar y destruir todo aquello que no comprende. Entonces, como es difícil, pues hay que llegarle, como quien dice, por lo bajito. Y a las personas, a algunas, hay que colocárselos todo peladito y en la boca, especialmente aquellos que viven de un like. Por eso tienen que ser muy prudentes cuando entran a las redes sociales en búsqueda de información. Dice allí también que el niño interior es esa parte vulnerable de nosotros que siente. Y así lo dice la literatura, pero de manera científica nosotros tenemos una estructura en el cerebro que se llama la amígdala cerebral y se encuentra dentro de la parte límbica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dividido en tres partes. Una parte es reptil, una parte es límbica y otra parte es el neocórtex. La parte reptil es la que se encarga de todas nuestras necesidades, lo más básicas, como los animalitos: comer, cubrir nuestra sed, satisfacer nuestras necesidades de placer e instinto, bañarnos, atendernos, cubrirnos si hace frío, desvestirnos y colocarnos ropa ligera si hace calor, y cubre nuestras necesidades más básicas. También allí nos ayuda y nos provee para la supervivencia. Pero tenemos otra estructura en nuestro cerebro, que es la estructura del sistema límbico, donde está la amígdala cerebral. En el sistema límbico está todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para conectar y dar sentido a todo lo que necesitamos. Porque ahí es donde está toda nuestra vida emocional, ahí están todas nuestras emociones, están todos nuestros recuerdos. Ese es el disco duro de nuestro cuerpo. Para los que tienen computadora o ahorita que tienen teléfonos, y la mayoría tienen teléfono y dice, es que le queda poco espacio en nuestra memoria, en la memoria del teléfono. Bueno, el sistema límbico es como ese espacio donde están instalados todos los programas
y el neocórtex es la parte racional. ¿Qué pasa cuando yo estoy en una situación de peligro? Cuando yo me siento amenazada y en peligro, que sentirme rechazada para mí es un peligro. ¿Por qué? Porque me genera dolor. Sentirme abandonada es un peligro. ¿Por qué? Porque me genera dolor. Sentirme humillada, traicionada, engañada, es un peligro. Mi sistema nervioso no lo interpreta de otra manera. Es peligro, es una urgencia, se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque esto huele, se parece, me recuerda a algo que ya yo viví y me dolió en la parte más vulnerable de mi vida. Entonces ya yo no lo quiero sentir. ¿Qué pasa? Debería, ¿verdad?, el neocórtex llegar y decir, ahora corre, ahora pon límites, sea asertiva, pon una distancia, no te dejes manipular. Sí, pero ¿qué pasa? Que cuando el sistema límbico toma el control, el neocórtex se separa. Y allí es donde es importante tener claridad, porque cuando se tiene conciencia, yo puedo decir, ella va, mi instinto me dice, ocúltate, defiéndete porque estás atacada, me dice, no te dejes, pero ya yo sé lo que estoy pasando, entonces ahí yo me vuelvo a conectar. Eso no lo explica la literatura, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque más adelante, en ese mismo capítulo 5 del libro azul de Codependientes Anónimos, después de hablarme de la importancia de la niñez, después de hablarme de lo que vendría a ser el niño interior, que no es otra cosa que la manifestación en la vida adulta de esos traumas, esa activación del sistema límbico, esos efectos de retroceso en mis conductas, que a veces puedo decir, bueno, pero ¿por qué yo me comporté así? ¿O por qué este se comporta así? Parece un niño, qué inmaduro es. Ni siquiera se da cuenta la persona que está teniendo ese momento tan intenso porque no tiene conciencia. El problema es que cuando se tiene conciencia, el adulto lo sigue haciendo, porque ya allí hay una falta de aceptación. Entonces, ahí viene y dice, ¿verdad? Después que habla de lo que es el niño interior, habla de lo que es el reparentamiento. ¿Y qué es el reparentamiento? El reparentamiento no es otra cosa que hacerme yo, adulta, cargo de las responsabilidades de mi infancia que no fueron cubiertas. Es decir, es la decisión, es hey, yo estoy a cargo, ya eso pasó, no está pasando. Es otra circunstancia diferente, es otro momento diferente. Y yo puedo actuar diferente. Por eso es que el programa nos dice una frase maravillosa y dice, haz como si. Y en estos días he escuchado un compartimiento de una compañera de SLA y hablaba que en el proceso de recuperación, que eso forma parte de cicatrizar, porque ninguna cicatriz, ninguna herida cierra si no la atiendes. Si yo me corto con un cuchillo y mínimo no me pongo una toallita de papel para cortar el sangrado, pues eso va a seguir sangrando. Necesita atención. Y ella decía, bueno, lo primero que hacemos es identificar cuál es la compulsión, la conducta compulsiva de la que hay que abstenerse. Y aquí yo me devuelvo al inicio, donde les decía, dice la bienvenida de Codependientes Anónimos, ¿qué les dije que era? Que era una conducta, ni siquiera un trastorno, es una conducta. Es una conducta profundamente enraizada, o sea que está en lo más interior, lo más adentro, lo más inconsciente de la persona, y que es una conducta obsesiva y compulsiva. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es un estado mental de repetición de un pensamiento, es quedarme allí metida y pienso y pienso y pienso y pienso, pero no pienso en la solución, estoy simplemente ahogándome en el sufrimiento.
en el recuerdo doloroso, pero no estoy buscando una solución. Y es compulsiva porque una compulsión no tiene nada que ver con la cantidad. Una compulsión tiene que ver con el acto irresistible e inconsciente de la persona. O sea, ni lo pensó cuando ya lo tenía. Por eso es que, por ejemplo, en CCAOA, que es Comedores Compulsivos Anónimos, hablan de comer compulsivamente, porque la persona está comiendo, se está dando un atracón y ni siquiera se está dando cuenta, empezando por el estado emocional en el que estaba cuando empezó a comer. Entonces no hay conciencia. Por eso los primeros 4 pasos son pasos de la conciencia. Entonces, si yo me voy a hacer cargo de mis necesidades, si cuando yo era niña no me validaban, pues yo sé que yo tengo la tendencia a necesitar validación de los demás. Tengo patrones de baja autoestima. Soy muy dura con mis pensamientos y las palabras de mis acciones. Pero al mismo tiempo, como tengo miedo a que me humillen, tengo miedo a que me avergüencen, entonces practico patrones de evitación. Entonces soy muy dura con los pensamientos de los demás. Entonces allí entro en ese rompecabezas. Y por eso es muy importante empezar a identificar a qué huele, sabe y cómo se siente lo que yo estoy viviendo. Y por otro lado, la codependencia es multifactorial. Es decir, hay personas codependientes que son adictas a una relación romántica, sí. ¿Todos los codependientes son adictos a una relación romántica? No. Eso se parece a una frase que dicen mucho nuestros hermanos de NA. Bueno, ahí lo he escuchado, cuando dicen, todo alcohólico es neurótico, pero no todo neurótico es alcohólico. Pues igual, todo adicto a las relaciones es codependiente, pero no todo codependiente es adicto a las relaciones. Y es importante tener eso en cuenta porque si yo no cobro la conciencia del tratamiento que yo necesito, pues yo no voy a cicatrizar. Si yo vengo y me agarro y me corto un dedo con una sierra, ¿ustedes creen que colocándome una bandita eso se me va a sanar? Puede ser que yo esté en la cocina usando un cuchillo y me corte y cuando esa pequeña cortadura le coloco una bandita. Pero si yo tengo una herida mayor, una bandita no funciona. Necesito darle el tratamiento adecuado. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con la falta de conciencia. Por eso la conciencia es sumamente importante. ¿Cómo cicatrizar las heridas de la infancia? A través de la conciencia. Si tú que estás escuchando esto y no formas parte de un programa de recuperación, porque estas son juntas abiertas destinadas a pasar el mensaje, y te estás identificando, pues un programa de recuperación puede ser una alternativa para empezar ese camino de autoconocimiento y autoaceptación a través de la adquisición de la conciencia, primeramente, en la que puedes, como yo lo he hecho, identificar cuáles son mis patrones de comportamiento profundamente enraizados, identificar el origen y también detener la obsesión y la compulsión. Si no es así, pues el programa no se pelea tampoco con el apoyo terapéutico. ¿Por qué? Porque el programa tiene lo mejor de la psiquiatría, la psicología y la medicina, y estos no son conceptos que están peleados con las ciencias de la salud. Si yo más adelante voy al aspecto de mi recuperación, voy a ver que no basta con tener conciencia. Yo puedo obtener conciencia a través de la admisión de una condición mental y emocional. Yo puedo llegar y decir, yo soy codependiente, yo soy Al-Anon, hija adulta, y quedarme hasta ahí.
y utilizar esa admisión para justificar mis comportamientos. Ah, es porque yo soy codependiente. Pero también puedo seguir avanzando más allá de ese paso 1 y decir, hey, yo tengo falta de sano juicio. O sea, esto no es saludable. La manera como yo actúo, la manera como yo respondo ante la vida no es saludable. Y aparte es de una manera repetitiva, es un patrón de conducta. Y ni siquiera sé por qué lo hago, cómo aprendí eso. Y otros en mi familia y en mi entorno más cercano también lo hago. Pero yo soy infeliz conmigo misma y soy infeliz con todos los demás. Entonces, ¿cómo llego yo a esa conclusión? A través de la asistencia a las reuniones y la escucha. Descubro que tengo falta de sano juicio y también empiezo a entender que el único poder que puede ayudarme a recuperarlo es la dependencia a un poder superior o Dios de mi entendimiento. Entonces doy un avance más a la conciencia, donde empiezo a tener una acción positiva y empiezo a utilizar la llave de la buena voluntad. Cuando yo uso la llave de la buena voluntad, no es un proceso instantáneo, no es que se abre la puerta y me dices, aquí estás, ya eres libre, no, es solamente veo el camino que me dice que me conduce hacia una fe que obra, pero yo tengo que echarle acción, porque esa puerta se cierra, y se cierra ¿por qué? Por el monstruo de la obstinación. Y ya teniendo esa base sólida, teniendo esa estructura angular, me meto a un cuarto paso donde lo que hago es revisar precisamente todos esos escombros de mi ayer, junto con una persona que haya yo seleccionado de mi confianza para hacer ese trabajo. Y empiezo a ver dónde, cuándo, cómo y por qué mis instintos se descoyuntaron. Empiezo a ver qué fue lo que hizo, qué es lo que pasa, qué es por qué yo soy así. ¿Qué pasó en mi vida? ¿Para qué? Para yo responsabilizarme de ella. Esos 4 pasos son pasos para tener conciencia, pero tengo que pasar a la aceptación. Yo puedo quedarme en el autoconocimiento. Yo puedo llegar y decir, sí, es que a la edad de 5 o 6 años, yo recuerdo constantemente que mi difunto padre alcohólico se peleaba con mi mamá y decía que se iba de la casa. Y agarraba y abría su closet, sacaba toda su ropa, la lanzaba en su camioneta y decía, me voy y no vengo más. Y la niña de 5 años, apegada a su papá, lloraba y creía que su papá no iba a regresar más nunca. No obstante, él llegaba, agarraba su billetera, sacaba algunos billetes de alta denominación y se los colocaba en la mano y le decía, para lo que necesite. ¿Qué significó para esa niña esa experiencia? El sentirse no solamente abandonada, sino considerar que su fuente de seguridad era el dinero. Luego empieza esa niña a darse cuenta que no es cierto, que el papá sí regresaba, pero siempre tenía la duda de si iba a regresar. ¿Por qué? Porque ¿cómo regresaba su papá? Cayéndose de borracho, manejando en piloto automático, llegaba cayéndose, entonces cuando llegaba borracho, salía su mamá con la hija de 5 años a bajarlo de la camioneta como podían, casi que arrastrando, y hasta que caía en el suelo de la sala, porque hasta ahí lo podíamos cargar. Gracias, Julio. Y digo, lo podíamos porque esa niña soy yo. Entonces empecé a pensar, cuando mi papá se emborracha, ya no pasa nada. Entonces, él, cada vez que hacía eso, pasábamos por el mismo episodio y yo aprendí a decir, bueno, se va, pero si no vuelve, tengo dinero. El dinero es seguridad. Y Dios mío, por favor, que mi papá esta noche se emborrache. Eso es una conducta que yo no me doy cuenta que está determinando mi vida
hasta la vida adulta, hasta mi edad adulta y a través del programa. ¿Por qué? Porque hay un patrón de la codependencia que dice que los codependientes pasamos mucho tiempo en situaciones que contradicen nuestros valores. Entonces, imagínense ustedes una niña de 5 años rezándole a Dios para que otra persona cayera en una borrachera profunda. Y en la vida adulta hay una cantidad de metáforas o símiles o cosas que se pueden parecer al hecho de una borrachera para que el otro caiga en un estado de inconsciencia, porque aquí no pasó nada, teniéndole miedo al abandono, teniéndole miedo a la inseguridad económica. Pero una vez que lo identifico, yo puedo darme cuenta que yo soy dueña de mi vida. Entonces, cuando entro en un proceso de conciencia y yo llego a aceptar eso y lo comento y lo confieso en un quinto paso, humildemente estoy enteramente dispuesta en un sexto paso y humildemente lo pido en un séptimo y en un octavo empiezo a darme cuenta que yo también he hecho daño en mi vida, es que llego a la aceptación. Yo no llego a la aceptación porque dije sí, yo soy codependiente y tengo afectación del alcoholismo por contagio familiar. Eso no me llevó a mí la aceptación. A mí la aceptación me ayuda me llega cuando yo veo que también quién soy y la parte de la responsabilidad que tengo. Y allí mis cicatrices van cerrando y van quedando bellamente resplandecientes como la imagen. ¿Por qué? Porque no las tengo que ocultar, porque yo soy quien soy y porque además me permiten la posibilidad de que mis experiencias vividas y superadas puedan ser de utilidad para otra persona. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias por hacer la unidad en nuestro grupo. Ahora, compañeros, compañeras, comenzamos el otro punto, preguntas y respuestas. Ya saben el tema, cicatrizar las heridas de la infancia. Pueden hacer sus preguntas levantando la mano, hacerlas por escrito o como ustedes lo estimen pertinente. Pueden pedir la palabra y hacer la pregunta directamente. Bienvenidas las personas que se incorporan a nuestro grupo La Alegría de Vivir, a nuestra fiesta espiritual por motivos de la celebración de nuestro 6º aniversario. ¿Alguien quiere hacer ya la primera pregunta, compañeros? Solo tenemos que levantar la mano o escribirlo. Todo está claro, ahí está Luna levantando la mano. Adelante, Luna, bienvenida. Hola, madrina, gracias. Buenas noches, felicidades al grupo La Alegría de Vivir por este aniversario. Gracias por el servicio. Mi pregunta, tengo muchas preguntas, pero voy a ir una por una. Y espero que vaya siendo como clara a mi cabeza, porque a mí me cuesta mucho este tema. Apenas yo este año como que he hecho consciente esto, ¿no? Pero mi primer pregunta es, ahorita decías, es difícil decir que soy una mujer, por ejemplo, en mi caso, traumada, o sea, con trauma de abandono, con trauma de traición, con trauma de injusticia. Entonces ya no entendí si se dice así y por qué el tema entonces es cicatrización de las heridas de la infancia y no era mejor cicatrización de los traumas de la infancia. Esa es mi primer pregunta. La segunda pregunta es, por ejemplo, yo he trabajado un programa de neuróticos anónimos, he hecho cuarto paso, detecto, admito y corrijo mis defectos de carácter que sé que tengo. No ha sido fácil. Uno siempre está presente, el rey de reyes, yo quise decirlo, siempre está presente en mí. Le baja poquito, pero es el que luego se infla.
Eh, y mi pregunta es, así de la misma manera se trabajan estos traumas, estas heridas como los defectos y realmente, digo, en mi caso un ejemplo, la ira yo pensé que nunca le iba a bajar, ¿no? Pensé que nunca, nunca, nunca y se pudo, ¿no? No digo, ay, ya se me quitó porque no, solo por hoy no, pero ya detecto, admito y corrijo, por ejemplo, ese defecto. Y es así, así pasa, puedo llegar hasta el paso 12 por decirlo así, y trascender esto que para mí al día de hoy me sigue causando mucho dolor. Apenas llevo un año trabajándolo, sobre todo lo del abandono, lo de la traición. Yo a veces me pregunto, o sea, en mi ignorancia, ¿no? En este proceso de recuperar, ¿realmente lo voy a lograr? Esas son las dos primeras y doy oportunidad mientras voy sacando más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rocío. También antes de darte la palabra, para que abordes una tercera pregunta. Arturo, que nos visita también, muchas gracias Arturo, dice lo siguiente: buenas noches compañera, gracias por compartir, me gustó mucho. Y luego pregunta, ¿cómo puedo trabajar las heridas de la infancia de mis hijos? Hay tres preguntas, dos que hacía Luna y una que hace Arturo. Adelante, Rocío. Gracias, gracias Luna, gracias eh, Arturo por sus preguntas. Bueno, Luna, la primera pregunta, ¿por qué se llama heridas de la infancia si yo estoy colocando en contexto lo del trauma? Se llama cicatrizar las heridas de la infancia porque ese fue el tema que pidió la compañera que lo propuso. Y como nosotros en los grupos tomamos las decisiones a través de un proceso que se llama conciencia de grupo, donde gracias a los derechos de petición y participación y decisión, pues los compañeros hacen sus propuestas. Una compañera propuso ese tema, yo consideré que se podía enfocar desde lo que nos enseña, lo que dice de manera no profesional, apoyándolo con alguna información concreta que ofrece la ciencia y que realmente no es incomprensible. Entonces lo podía abordar. Una cosa muy importante es que nuestra responsabilidad es educar. Es dar la información necesaria, más que educar, ¿no? Dar la información necesaria de una manera responsable y prudente para que quien escucha tome lo que le sirve y lo que no le sirve pues lo rechace. Entonces, ¿qué son heridas de la infancia? Las heridas de la infancia son traumas, son experiencias traumáticas que han dejado secuelas en nuestra vida. Eso es lo que es una herida y que de manera popular, o mejor dicho, se ha popularizado de esa manera porque es muy entendible para las personas, pero que en realidad el término correcto no es ese. Entonces, la aclaración viene para invitarles a la prudencia y evitar el etiquetarse simplemente porque escucharon algo, porque los seres humanos no somos como maquinitas que nos insertan un programa y ¡ching!, ya salió. Entonces, se puede decir que las heridas de la infancia son traumas de nuestra niñez. Pero como yo no estoy hablando del libro famoso que muchos de manera irresponsable utilizan en los grupos, porque las tradiciones nos dicen que no apoyamos literatura ni fuentes ajenas a nuestra comunidad, entonces yo les aclaro, la literatura de Codependientes Anónimos lo menciona en el término científico correcto:
traumas de nuestra niñez. Bueno, esa es la explicación de por qué este tema se llama así. Lo otro era que me pareció entenderte que preguntabas de si esas heridas de la niñez generan los defectos de carácter. Fíjate, te hablo de mí, en mis experiencias de crecimiento, yo viví situaciones que para mí tuvieron una interpretación traumática. ¿A qué me refiero que para mí tuvieron una interpretación traumática? Porque lo que es traumático para mí quizás no sea traumático para el otro. Entonces, producto de esos traumas, yo generé respuestas emocionales para adaptarme, solo que como se descoyuntan, se salen de su cauce, entonces son experiencias que no son adaptativas, no son estrategias adaptativas, son mal adaptativas. Te doy un ejemplo de un defecto de carácter o una actitud mal adaptativa, el control. ¿Por qué el control es una respuesta mal adaptativa? Porque si, por ejemplo, vamos a poner un caso, yo tengo una cita contigo y ya yo tuve la experiencia previa que tú llegaste tarde y producto de ese retraso yo viví cierta situación de incomodidad que me conectó con el rechazo, me conectó con la injusticia. Dígame si no llegaste. Me siento traicionada, pero la respuesta emocional no es porque tú tuviste un inconveniente y quizás me avisaste y me dijiste, porque no vamos a creer que no fue intencional, que me dejaste esperando. Eso genera una respuesta emocional conmigo. En otra ocasión, yo me voy a reunir contigo o con otra persona, ¿y qué voy a hacer yo? Voy a empezar a controlar al otro. Le voy a mandar mensajes, le voy a preguntar que dónde viene, le voy a decir que ahorita yo tengo una amiga, cuando nosotros nos vamos a ver, ella cuando sale de su casa me manda su ubicación en tiempo real y yo le doy mi ubicación en tiempo real y así sabemos cuando lleguemos dónde nos vamos a encontrar, la que llegue primero. Hasta eso hacemos ahorita los seres humanos, nosotros no nos estamos controlando, pero hay gente que sí hace eso como estrategia de control, para saber dónde está la pareja, para saber dónde está el hijo. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a mí el control? El miedo a que yo me sienta mal, a que yo viva y vuelva a experimentar en mi propia experiencia algo que ya yo viví y que quizás ni recuerdo, pero que me está determinando. Entonces, los defectos de carácter no son otras cosas que respuestas maladaptativas. Ahora, yo aquí hago una pregunta. Si yo sé que yo grito, por ejemplo, porque creo que cuando yo grito demuestro autoridad y los demás me obedecen, y me doy cuenta que en realidad no me obedecen porque me respetan, sino porque me tienen miedo y por la autoridad que puedo tener como consecuencia, ¿tengo yo la posibilidad de tomar la decisión de dejar de gritar? ¿O tengo que seguir gritando porque sencillamente yo sé que tengo miedo porque soy codependiente? Es una pregunta que les dejo para la reflexión, para aquellos que simplemente justifican, es que yo soy así. Espero que mi respuesta te satisfaga. Arturo, ¿cómo trabajar las heridas de la infancia en tus hijos? Trabajándolas en ti. Fíjate, en Al-Anon hay una experiencia bien bonita, que me parece que eso está en proceso de cambio. Escuché una oportunidad diciendo algo, los seres humanos somos tercos, pero hace muchísimos años pasó que así como existe Al-Anon hijos adultos y Al-Atin, todo es Al-Anon. La única diferencia es las edades y pues el vínculo de afectación. Resulta que algunos miembros de la comunidad de Al-Anon decidieron solicitar a la conferencia de servicio, eso fue aquí en México, que se abriera Al-Anon para niños. ¿Por qué? Porque Al-Atin es a partir de los 12 años hasta los 25. Lo que dicen en Estados Unidos es la edad de los teenagers. Y después de los 25 pues pasan a hijos adultos, porque ya no son niños, ya después de los 25 años tienes un uso de razón.
diferente. Entonces hicieron esa petición a la conferencia de servicio. La conferencia de servicio tomó la moción y les pidió ciertas cosas, ¿no? Como ver si era posible que un niño pudiera practicar el programa. Entonces, cuando llegó la conferencia, las personas agarraron una niña y la prepararon muy bien, que habló del programa, los pasos, las tradiciones. Pero, ¿qué pasó? Cuando le empezaron a hacer preguntas, la niña no sabía responder. ¿Por qué? Porque en realidad ella lo que estaba era diciendo un contenido aprendido. Ella no estaba integrando la complejidad de un proceso de autoconocimiento, autobúsqueda, una integración, un ver al otro y verse a ella misma. Entonces, la conclusión fue, los niños no tienen la capacidad de empezar un programa de recuperación. De hecho, ni siquiera terapéuticamente la psicología y la psiquiatría da diagnósticos para los niños. Entonces, ¿qué sucedió? Pues se dijo, la única forma de que un niño se recupere de los efectos del alcoholismo es con la recuperación de sus padres. ¿Por qué? Porque los niños se dan cuenta, los niños son como esponjitas, aunque nosotros pensemos que los niños en nuestro alrededor o los más jóvenes son ciegos, sordos y mudos, como la canción de Shakira, en realidad hay mucha conciencia y van percibiendo todos los estímulos del ambiente. De hecho, tengo la experiencia de una compañera que compartí en reunión, que ella un día tuvo una pelea con el esposo y estaba alterada, y su niño de 4 años salió corriendo, agarró un libro de Al-Anon y se lo dio. Quizás el niño ni siquiera sabía lo que decía el libro, pero sabía que cuando ella estaba alterada, ella se agarraba un libro y se ponía a leer. Entonces el niño, cuando vio a su mamá mal, ¿qué hizo? Salió corriendo, agarró un libro y se lo dio a su mamá. Entonces, para sanar las heridas de la infancia, para no traumatizar a quienes viven con nosotros, tenemos que ser nosotros quienes trabajemos ciertas conductas que son las que les van a generar esas creencias erróneas que por lo menos en lo particular en algún momento de mi vida me hicieron mucho daño, pero que también sé que no me las hicieron con intención. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, Rocío. Si alguien más quiere hacer una pregunta, ya saben que pueden hacerla de la forma que lo han hecho los compañeros. Para las personas que probablemente no son de la comunidad, que por primera vez nos acompañan, y para los que ya estamos aquí, quiero mencionar que cuando nosotros nos referimos a defectos de carácter, nos estamos refiriendo a esos comportamientos, a esos rasgos, a esas actitudes negativas que nos generan problemas en nuestra vida, a los abusos, a esos usos distintos que damos a nuestros instintos. Entonces es lo que nosotros le llamamos defectos de carácter, como el egoísmo, el resentimiento, el miedo, el orgullo. Otros le llaman defectos de carácter. Bien, estoy escuchando, estoy leyendo. Si alguien quiere hacer una pregunta, mientras los compañeros se motivan a hacer preguntas, Luna dijo que tenía varias. Yo escuché, Rocío, que decías, es que el problema de no sanar estas heridas de la infancia, esos traumas, esas emociones dolorosas que sufrimos cuando estábamos en nuestra niñez, nos generaron resentimientos y que ahora los manifestamos en nuestro comportamiento. Por eso los que más sufren, decía, o los que sangran, fue la palabra que vos utilizaste, son las personas a nuestro alrededor. Mientras se motivan los compañeros, ¿podés explicarme ese punto? Rocío, por favor, adelante. Gracias, Julio. ¿Qué pasa si yo tengo una herida y estoy sangrando mucho por esa herida?
pues voy a salpicar sangre por todos lados, y quienes me toquen o traten de ayudarme o me atienden, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a salpicar. Fíjense, yo hoy estaba pensando justamente en esa frase y caía a la cuenta de algo que alguna vez me han contado, y es que cuando a una persona le dan un balazo, el impacto no duele. O sea, en el momento que la persona le disparan, la persona siente como que recibió un golpe, y un disparo es una herida grave. Lo sé porque en una oportunidad hablé con una persona y yo le pregunté, ¿y qué sentiste cuando te dispararon? Es que se siente, es como un golpe. Después, cuando ves la sangre y empieza la reacción y la cuestión, es que empiezan los otros síntomas. Entonces, si en el momento que recibo el impacto y estoy sangrando, imagínense que no haga nada, yo me desangro y mancho a todos los demás. Emocionalmente vale la metáfora. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que me identifico con consecuencias de un trauma o me identifico herida y no hago nada para arreglar eso, yo voy a afectar y voy a salpicar todas las relaciones de mi vida. O todavía peor, porque lo dice la literatura, y les invito a que lean esos renglones en el libro azul de Codependientes Anónimos. Ahí lo dice, yo voy a desarrollar dos comportamientos, o voy a imitar, es decir, voy a convertirme en un doble D, o voy a generar oposición. Entonces, yo misma me puedo poner en situaciones donde la herida se siga abriendo. Era lo que le decía, como cuando se raspan las rodillas y se rascan y arrascan y arrancan y arrancan y arrancan la costra. Ese es un proceso de autolesión. Entonces, yo afecto, porque yo puedo llegar y decir, hey, yo identifico, diciéndolo en términos del programa, yo identifico que mi instinto de seguridad emocional y material está lesionado. Ese es mi instinto débil. E identifico el origen de la debilidad de ese instinto. Ahora bien, ¿yo qué voy a hacer? Porque tengo inseguridad económica, voy a convertir en una estafadora y voy a querer sacar ventajas sobre los demás. Porque yo tengo una herida y voy a maltratar a otros y voy a querer tener más que los otros y voy a afianzar mi valía a través de la avaricia, por ejemplo. Porque ¿qué ofrece el dinero? Seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Si está comprobado que el que tiene 5 quiere 10, y el que tiene 10 quiere 15, y el que tiene 15 quiere 500, y nunca está satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué seguridad estoy buscando yo adquirir a través del dinero? Y no es que el dinero tenga nada de malo, pues yo feliz si mañana amanezco millonaria. Si yo tengo inseguridad económica, emocional, yo voy a andar dependiendo de que me quieran, de que me acepten, de que me admiren. Entonces puedo hacer cosas que caigan en estrategias de manipulación. Puedo querer aprovecharme de la gente, o convertirme en una víctima en potencia, o estar todo el tiempo victimizándome. ¿Por qué? Porque la victimización que genera en la persona que es víctima genera petición de atención, y lo dice la misma literatura de Alcohólicos Anónimos. Dice, al principio llega un momento en que la persona que por temperamento tiende a la dependencia y el pensamiento melancólico, con el tiempo los ayudadores se separan, porque no hay nada más horrible que la dependencia abyecta y pegajosa, y abyecto es arrastrado. No hay nada más horrible cuando usted o cuando yo somos unos arrastrados que nos queremos pegar a los demás para sentirnos felices. Entonces la gente se aleja, y no se aleja porque
porque yo sea mala persona, sino imagínense que yo tengo una herida, ando toda llena de sangre, ya se me pegó la arena y quiero andar abrazando a la gente. ¿Ustedes creen que la gente va a querer estar conmigo si yo no atiendo mi herida? No, yo tengo que atender mi herida. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de las relaciones que establezco y es un proceso de sanación. No sé si te satisface la respuesta. Claro que sí, muchas gracias. No veo que alguien esté levantando la mano. Podemos preguntar, podemos aprovechar a nuestra expositora. Solo tienen que levantar la mano y yo de inmediato les doy la palabra. O también pueden escribir en el texto su pregunta. Rocío, evidentemente cuando los que ya estamos un poco avanzados de edad, pero yo creo que si no somos todos, la mayoría, sufrimos en algún momento algún algún evento, algún trauma que nos marcó. Yo esperaría que ojalá no fuéramos todos, pero sí muchos o la mayoría en nuestra infancia sufrimos algún golpe emocional que nos pudo haber marcado y a lo mejor todavía está sangrando por ahí ese golpe. ¿Cómo impactan esas heridas de la infancia en nuestros patrones de comportamiento, en nuestros pensamientos? ¿Cómo impacta esto en las relaciones? Porque mucha gente puede decir, este Julio no lo aguanto, cae mal, muy pesado, mucho se mete en la vida, un montón de cosas que le pueden adjudicar a la persona que quizás tuvo una vida llena de traumas en su infancia y que ahora pues a veces consciente o inconsciente pueden aflorar. ¿Cómo impactan estas heridas en el comportamiento, pensamiento y actitud de una persona y sobre todo en sus relaciones con las demás personas? Compañeros, yo estoy haciendo preguntas porque veo que nadie levanta la mano. Manu, claro que sí, Manu, puede preguntar. Adelante, Manu, con tu pregunta y luego me contestas, Rocío. Adelante, Manu. Hola, gracias, buenas noches. Agradezco la invitación a su semana de unidad, muy agradecido. Y quisiera preguntarle a la compañera Rocío, yo en un cuarto paso me di cuenta de que había sufrido abandono emocional y pues al estar trabajando me han sugerido lo que escuché de ti, que era autoparentarme. Y ¿cómo sugieres tú que uno se pueda autoparentar de un abandono emocional? Gracias. Gracias, Manu. Buenas noches, Graciela. ¿Puedes escribir tu pregunta o puedes tomar el micrófono en su momento? Adelante, Rocío, contestemos la pregunta a Manu. Gracias. Pues fíjate, Manu, yo te voy a decir lo que he hecho yo. Cuando yo llego al programa y empiezo a experimentar y darme cuenta que tengo patrones de comportamiento, es decir, siempre hago las cosas de la misma manera. Empiezo a identificar cuáles son mis patrones y, por supuesto, las respuestas, las consecuencias no agradables que eso me reporta. Entonces, si yo hago A y me pasa B y no me gusta B, como dice un refrán, si no te gusta la cosecha, examina qué es lo que estás sembrando. Cuando yo me doy cuenta que lo que estoy sembrando con mis patrones de comportamiento no me gustan, pues empiezo a dejar de sembrar esa semilla, ¿no es así? No es fácil, porque es un proceso de ensayar constantemente. Yo siempre digo a las personas, no es tratar, es ensayar. Como el pianista, como el artista, el atleta olímpico, que llega y dice, yo voy a ensayar o voy a entrenar hasta que me salga bien. Muchas veces me va a salir mal y me van a decir, así no es, pero yo voy a seguir hasta que me salga. Entonces empiezo a examinar esas conductas que voy a corregir.
llego a darme cuenta a través de un cuarto paso que muchas de esas conductas son experiencias que a mí me pasaron en la infancia y que hoy día pues enfocamos mucho por este tema de las heridas. Digo hoy día porque cuando yo comencé un programa de recuperación pues ni de eso se hablaba. Casi ni había literatura, no existía ni siquiera el libro azul de Codependientes Anónimos en español. Y no existía el 12 y 12, no existía todo el caudal de literatura que hoy tenemos y que los medios de difusión y comunicación nos han permitido desarrollar. Entonces yo empiezo a hacerme cargo de mí y empiezo a hacer por mí lo que yo hubiese querido que hicieran por mí. Por ejemplo, yo cuando estaba niña, yo deseaba tener uno de esos peluches grandes, bonitos, y abrazarlos. Yo me iba a las tiendas y abrazaba los peluches de las tiendas. Sin embargo, la yo adulta, pues tiene, como quien dice, su cojín de apoyo emocional. No es un osito Teddy de esos inmensos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona lógica y práctica, tengo 50 años. Y la literatura dice, ninguna persona que después de los 40 años siga con esos deseos adolescentes, pues no puede, va a tener sobriedad mental y emocional, o sea, es neurótico. Pero, y aparte, vivo rentada, y siempre cuando quiero cualquier bien, estoy pensando en si me voy a mudar, qué voy a hacer y cómo me voy a movilizar. Esas son las cosas que me dicen mi uso de razón, mi madurez, mi neocórtex, que les decía hace rato. Pero yo tengo mi cojín de apoyo emocional. Es decir, yo tengo mi cojín todo peludito, abombadito, y que yo les puedo decir que cuando yo me siento triste y agarro mi cojín, es como si tuviese una mascota. ¿Ustedes han escuchado de las mascotas de apoyo emocional? Yo me doy cosas a mí misma. Es decir, yo me felicito cuando algo me sale bien. Sí, hay momentos en los que me pasan situaciones. Por ejemplo, el año pasado, ya hace un año, pues yo recibí un título. Y en el momento que yo recibí ese título, yo pensé y dije, a nadie le importa. Pero no me había dado cuenta que yo no me estaba dando esa validación. ¿Qué hice? Pues hice tribuna y lo dije y lo admití. Y mi padrino me escuchó y me dijo, tú a mí no me has invitado. Entonces, ¿por qué? Porque yo pensé por los demás. Y dije, los demás no tienen tiempo. Y mi padrino se tomó el tiempo y estuvo conmigo en la ceremonia de graduación. Entonces, yo soy responsable, yo me responsabilizo de comunicar mis necesidades, de pedir lo que quiero. Me responsabilizo de colocar los límites que necesito. Me doy regalos a mí misma. Desde el punto de vista de la lógica, yo me llevo a pasear. Yo me salgo a tomarme un café sola en un lugar bonito, siempre y cuando tenemos dinero. Y hace rato yo le decía, a mí me encantaría amanecer millonaria mañana. Yo soy responsable de cuidarme y soy responsable de atender mis necesidades. Fíjate, a mí hoy me dieron una mala noticia. Hoy me dijeron que mi hermana tiene cáncer. Y en cuestión de una semana ha sido el detectar y exámenes, y una semana de tener un dolor a tener un diagnóstico de cáncer y a tener unas tumoraciones de 4 kilos en el cuerpo, estar descompensada y estar hospitalizada. Y yo le decía hoy a mi padrino, no voy a ocultar que por un momento me sentí culpable y dije, si yo estuviese en Venezuela, quizás esto no hubiese pasado, porque el día que ella fue al médico fue porque yo le dije que estás esperando para ir al médico. Si no, no hubiese ido. Si hace una semana yo no le digo. Pero entonces, ¿yo qué hago para cuidar de mí? Yo me responsabilizo, y como me dijo mi padrino, estés en Venezuela o no estés en Venezuela, quizás eso hubiese pasado.
Es decir, yo no tengo el control sobre la vida y la muerte, eso lo tiene Dios. Entonces, ¿qué hice? Atendí mis necesidades. ¿Sabes qué hice? En un momento me senté a llorar, y a llorar con todas las ganas. ¿Por qué? Porque por las lágrimas se sale el cortisol. No tengo que demostrarle a nadie. Si yo quiero llorar, lloro. Entonces, reparentarme significa que cuando yo estaba chiquita quizás me decían, no llores. Ahorita nadie me puede decir no llores. Ahorita si yo quiero llorar, lloro. Si alguien me abandonó, yo sé que yo me tengo a mí. Tengo un poder superior y soy responsable de decirle a un amigo y decirle, ay, necesito un abrazo. Y aunque sea virtual, me diga, te mando todo un abrazo y todo mi cariño. Yo soy responsable de mí. Pero lo que pasa es que mi codependencia activa, yo espero que los demás me lean la mente. Y luego me frustro porque los demás no llenan mis expectativas. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Voy a pedir un poquito de tolerancia para salir con las preguntas. Graciela ha hecho una pregunta, pero no la pude mostrar porque me la hizo aquí en privado. La voy a leer, Rocío. Dice Graciela, ¿cómo puedo identificar qué es lo que realmente me está afectando para comenzar el proceso de sanación? Reitera, esa es mi pregunta. ¿Cómo puedo identificar qué es aquello que realmente me está afectando para comenzar el proceso de sanación? Graciela no está familiarizada con la sala y por eso no publicó su pregunta. Voy a pedirles tolerancia porque también tengo personas que están haciendo fila para preguntar. Adelante, Rocío. Gracias. Bueno, Graciela, lo primero es determinar cuál es mi problema principal. ¿Cuál es lo más urgente que yo necesito atender? Te doy un ejemplo. Yo he escuchado personas, y es lo que yo le digo a las personas que llegan al grupo, es la orientación que yo doy, es la orientación que yo he recibido desde que llegué al programa. Nadie te puede etiquetar y te puede diagnosticar, el programa no diagnostica. Es mi responsabilidad identificar cuáles son mis síntomas o mis determinantes. Entonces, de pronto, puede ser que yo conozca a alguien que me diga, mira, yo tengo problemas, me pasa esto, alguna amistad, y entonces ven y me digan, mira, hay grupos de neuróticos, hay grupos de codependientes, hay grupos de Al-Anon, y esa persona va a ese grupo porque le pasaron el mensaje, pero resulta que hay algo que no le permite como que encajar todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está identificando con lo que los compañeros comparten. Entonces es muy importante los autodiagnósticos. Nosotros en nuestro grupo, pues tenemos en nuestro blog, hay una parte donde dice autodiagnósticos, y ahí hay autodiagnósticos de todas las comunidades. Hay autodiagnósticos de neuróticos, de codependientes, de comedores compulsivos, de Al-Anon. Entonces, ver qué es lo más urgente que lo que yo necesito atender, porque puede ser que yo sea alcohólica y sea neurótica, y parte de mi neurosis desarrolle una gran dependencia con mi pareja, sea celosa, sea iracunda. Entonces, ¿a dónde voy? Si me voy a codependientes porque dependo de mi pareja y sigo jalando alcohol, ¿tú crees que se me va a quitar mi neurosis y mi codependencia? Mi síntoma principal es el alcoholismo. Cuando yo empiezo a trabajar el programa de Alcohólicos Anónimos, me voy a dar cuenta que también voy a trabajar la parte espiritual y la parte emocional, y todo lo que tengo que trabajar, si lo trabajo, lo enfoco bien. Lo único que me van a ofrecer las otras comunidades es experiencias diversas. Entonces, ¿por dónde empiezo? Empieza por hacer el autodiagnóstico y determinar y decir, mi problema es la codependencia, mi problema es, yo soy miembro de un alcohólico y me identifico con lo que dice Al-Anon, familiar de un alcohólico, yo me identifico con un neurótico. A lo mejor te identificas con todo,
pero entonces escoges un aspecto y empieza por allí a trabajarlo. Primero, la derrota. Si no hay derrota, si no se admite que se está mal, ayer tuvimos un tema que decía neurótico yo, y el compañero decía, y tenía ciertas situaciones y ciertas actitudes en la vida, y cuando me decían que yo era neurótico, yo decía, no, yo no soy yo neurótico, los que están mal son ustedes. Entonces es importante asumir la parte del problema que me corresponde, empezar a corregirlo, y cuando ya tengo esa base, puedo empezar a acción, a saber cuáles son los límites que corresponden, a dónde tengo que ir, y ciertos avances que con el apadrinamiento y el trabajo de los pasos se va viendo el progreso. Esto es de progreso, no perfección. Y a mí me ayuda mucho, me ayudó desde un principio a tener claro que la recuperación es un proceso, no un acontecimiento. Y que cada proceso es diferente. Porque a veces queremos compararnos con los demás y no, cada uno tiene su propio proceso. Entonces, ¿por dónde empezar? Por tener una admisión a partir de un autodiagnóstico. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Rocío. Vaya, Gracielita, ya está ahí una pequeña orientación, pero lo más recomendable es que sigamos asistiendo a las reuniones. Entre más escuchamos, más vamos comprendiendo. El asunto es que a veces tenemos muchos asuntos por ahí y no los identificamos. Isela, adelante con tu pregunta. Pido tolerancia, compañeros, porque nos estamos pasando unos minutos. Adelante, Isela. Isela, si estás hablando, no se te escucha. Bien, parece que Isela salió de la sala. Mientras, si regresa, les comento que Elisa B. dice, gracias por tanta aportación. Muchas dudas se han aclarado para mí. Manu, gracias, muy bonita respuesta. Gracias, Rocío, dice alguien ahí del grupo La Alegría de Vivir. Muchas gracias por la respuesta, comenta Graciela. Una disculpa, dice Isela, ya no puede hablar. Bien, compañeros, entonces hemos llegado ya al final de nuestra reunión. Gracias a todos los que nos han visitado. Nuestro grupo tiene sus reuniones todos los días, a excepción de martes y miércoles. Todos los días a las 9 de la noche. Nuestras puertas están abiertas, nuestra sala no tiene ninguna restricción. Todos son bienvenidos. Mañana sábado tenemos otro tema, la culpa. Este está programado igual a las 9 de la noche. Comparte un invitado especial, Manu E. de Codependientes Anónimos, y coordina nuestra buena compañera Beatriz. Como siempre, todos están invitados. Bueno, después de estos avisos, doy gracias a todos los compañeros que han hecho unidad en nuestra reunión, en nuestra fiesta espiritual. Gracias por ser parte de esta fiesta. Voy a cerrar esta junta con los elementos que nosotros acostumbramos. La oración de la serenidad, seguido de la declaratoria de la responsabilidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de este programa esté siempre allí, y por eso yo soy responsable. Declaración de la Convención Internacional del 30º aniversario, 1995, Toronto, Canadá, de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, compañeros, compañeras, gracias por hacer la unidad,
Mi nombre es Julio Zeta, un enfermo alcohólico y un desajustado mental y emocional. Los errores son míos, los aciertos de un poder superior. Los esperamos el día de mañana. Como siempre, serenas, útiles y felices 24 horas.